Bueno, ¿qué están haciendo ahora los ucranianos y los rusos, damas y caballeros? Oreshnik atacó. Atacó Ucrania, atacó Kiev, tal vez fueron dos, vamos a ver eso, no está confirmado, pero tal vez fueron dos. Y hoy vamos a hablar sobre ese ataque aéreo de los rusos contra Ucrania. También hablaremos sobre el supuesto ataque de los ucranianos a un internado donde supuestamente murieron 21 estudiantes y que se dice que fue la razón por la que los rusos realizaron este ataque masivo contra Ucrania como represalia. Y por supuesto también vamos a echar un vistazo al propio campo de batalla y cuál es la situación actual, así que si quieren saber más, sigan viendo. Denle like y compartan este video. Pero nosotros seguimos, entonces en cuanto a Kyiv, en este momento ya está más o menos apagado, pero estuvo en llamas bastante fuertes y vemos que hay muchos escombros, muchos incendios. El resultado fueron 4 muertos, entre comillas, solo 4 muertos, lo cual es casi un milagro, pero alrededor de 100 heridos, así que sí. ¿Y qué lo causó? Lo causaron los bombardeos. Bombardeos no solo con el Oreshnik, sino también con otros misiles. En total, se lanzaron 600 drones sobre Ucrania durante la noche, incluyendo objetivos señuelo y 90 misiles. 90 misiles de crucero, misiles balísticos y así sucesivamente. En realidad, al final fueron 54 misiles de crucero. Si vemos los misiles de crucero, aquí obviamente tenemos los drones Gerán. Aquí tenemos misiles de crucero como por ejemplo el Kalibr. Se lanzaron 54 misiles como el Kalibr y otros similares. Allí los ucranianos lograron derribar 44 misiles de este tipo porque aunque estos misiles son guiados, también son relativamente lentos. También se lanzaron más de 20. En concreto, se lanzaron aproximadamente 30 misiles balísticos y eran misiles balísticos Iskander o misiles S-400 modificados. En total se dispararon 54 y 44 de ellos fueron derribados. También se utilizaron 2 misiles pseudo-hipersónicos o más bien misiles aerobalísticos Kinzhal. Esos no fueron derribados, esos atravesaron la defensa, que evidentemente, por razones obvias, ya estaba saturada, sobrecargada y sin municiones. También se utilizaron 3 misiles hipersónicos antibuques Zircon, que por cierto es una de esas Wunderwaffe de Putin. Y luego, por supuesto, el Oreshnik. ¿Cómo sabemos que se usó el Oreshnik? Bueno, en primer lugar, cuando se usa el Oreshnik, dado que se trata de un gran misil balístico que en realidad sería capaz de alcanzar un objetivo en cualquier lugar en Europa, y sería capaz de portar un arma nuclear dado que se trata de un gran misil balístico que los radares y sistemas de alerta estadounidenses y europeos pueden ver claramente, especialmente los sistemas de advertencia contra ataques a Rusia. Así que muy a menudo los rusos informan al menos a Estados Unidos sobre este tipo de ataque para evitar algún tipo de pánico o error, como que Estados Unidos pudiera decir, oye, eso parece un ataque nuclear, vamos a hacer algún tipo de ataque nuclear de represalia. En resumen, los rusos muy a menudo advierten a Estados Unidos que esto se está preparando y que si sucede no se trata de un ataque nuclear, para evitar que, por ejemplo, los estadounidenses entren en pánico y ocurra una falsa alarma o algo así, etc. Así que en ese sentido es algo que se sabe de antemano, así que incluso los ucranianos lo sabían de antemano. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, aquí tenemos pruebas visuales. Estas pruebas visuales ilustran perfectamente, o sea, de manera terrible pero clara, cómo funciona el Oreshnik. El Oreshnik funciona de tal manera que sube a una capa más alta de la atmósfera y luego se divide. Después empiezan a volar esas salvas. Y esas salvas muchas veces ni siquiera tienen una ojiva explosiva, por eso no vemos ningún... Proto nevidíme žádný pořádný výbuch. Pero su propia velocidad y esa energía cinética a menudo se invierte precisamente en algunas varillas de tungsteno. Esta vez se habla de que ahí simplemente podría haber hasta cosas de puro concreto, pero a menudo varillas de tungsteno o de algún otro metal. Así que, al ser aceleradas a velocidad hipersónica, cuando vienen desde el espacio o casi el espacio, su propia energía cinética causa daños enormes.
Es prácticamente imposible de derribar porque es un enjambre de 36 proyectiles. Y en ese momento, además, cuando ya has agotado la defensa antiaérea, realmente puedes hacer muy poco contra eso. Así que aquí tenemos algunos de esos registros. Aquí tenemos otra imagen después del uso de un misil hipersónico o hipersónico, misil balístico hipersónico Oreshnik. ¿Sabes cómo cae así? También puedes contar cuántas de esas andanadas hay. Siempre deberían ser 6 por 6. Y estos Oreshnik luego causan esto de aquí. Centros comerciales destruidos, personas heridas, personas muertas, calles acribilladas. Porque hay que darse cuenta de que debido a lo enorme que es la dispersión de esa arma y al carácter de esa arma, sea cual sea el uso original y la intención detrás del desarrollo del Oreshnik, simplemente ahí falta precisión. Sí, ahí falta precisión. Es un arma que puedes usar más que nada principalmente para bombardear ciudades. Cualquier objetivo que pueda moverse lo golpearías más bien por casualidad. Así que en ese sentido, realmente es un arma destinada, en primer lugar, a sembrar miedo y destrucción. Y nunca lo usarías si quieres destruir un objetivo estratégico importante, porque para eso son mucho más adecuados otros tipos de misiles mucho más precisos. Nunca usarías un Oreshnik en una ciudad si quieres destruir algo importante en esa ciudad. Siempre lo usarías solo como un arma de represalia. Así que en ese sentido, el Oreshnik y su uso en una ciudad es siempre principalmente con el propósito de tiranizar y acosar a la población de esa ciudad. Nunca se piensa de ninguna otra manera. Aunque por supuesto que otras armas como los Zircon, Kinjal, Iskander, Kalibr, todas estas cosas podrían haber sido usadas contra muchos otros objetivos y sabemos que han sido usadas contra muchos otros objetivos. Porque por ejemplo hubo un ataque a un centro logístico aquí cerca de Kiev, es decir, al noroeste, más bien al noroeste. Así que aquí tenemos un centro logístico y fue atacado. Así que ahí tenemos un daño bastante grande. En general se ha apuntado mucho a la infraestructura hídrica, porque ya se hablaba de eso en primavera o más bien a finales del invierno, que los rusos empezarían después de que empezaron a destruir las plantas termoeléctricas o centrales térmicas y en general la infraestructura energética, pues mientras en invierno querían que los ucranianos se congelaran, en verano quieren que mueran de disentería y cosas así, y por eso van a atacar las instalaciones de abastecimiento de agua, las plantas de tratamiento de aguas residuales y en general la infraestructura hídrica para que los ucranianos no tengan agua o si la tienen que esté contaminada. Ese es el gran objetivo estratégico actual de la Federación Rusa. Bien, y ahora podemos pasar a la parte por la que supuestamente ocurrió todo esto, por la que principalmente se utilizó ese Oreshnik. Y que Ucrania deliberadamente apuntó a los dormitorios estudiantiles, dijo Putin, y pidió represalias. Bueno, la represalia entonces llegó, eso lo vimos, aquí tenemos las consecuencias de la represalia y los dormitorios estudiantiles. En cuanto a los dormitorios estudiantiles, eso es una gran y trágica historia. Se suponía que los ucranianos usaron 16 drones en la región de Lugansk, en la ciudad. En los dormitorios estudiantiles de Starobilsk, se suponía que esto iba a suceder en Starobilsk. Se suponía que había 21 civiles muertos y eso es todo. Esa es la afirmación de la parte rusa, que simplemente eran niños, que era una escuela y así sucesivamente. Lo que dicen los ucranianos es que no era ningún objetivo civil, que era un objetivo militar y que se utilizaba como cuartel general de los operadores de drones. En este sentido, es importante decir que aquí perfectamente pudo haber ocurrido algún error, pudo haberse cometido una equivocación, porque parece que realmente los ucranianos atacaron ese objetivo de manera muy deliberada, con la intención de destruirlo. Por lo tanto, no fue algo así como lanzar un dron o dos y vamos a atormentar a los civiles y herir a algunas personas, como suele ocurrir a menudo por parte de los rusos. Aquí fue claramente una operación dirigida con una gran cantidad de drones hacia un edificio específico con el objetivo de arrasar ese edificio. Aquí no tiene sentido que los ucranianos hicieran esto si solo quisieran atacar a civiles, así que hay dos posibles explicaciones.
Primero, los ucranianos tenían información incorrecta y atacaron el edificio equivocado, matando a algunos civiles allí. En segundo lugar, realmente había un edificio militar allí y los ucranianos destruyeron ese edificio militar. Ninguna de estas versiones cuenta con pruebas oficiales ni extraoficiales que sean convincentes. Una parte dice que no, que rechaza el ataque a civiles. La otra parte dice que sí fue un ataque a civiles. No me gustaría decir esa frase vacía de que la verdad está en algún punto intermedio. Solo quiero decir que aquí hay varias posibilidades de explicación y, dado que hay una cierta lógica en esos ataques, que apuntaría a que se trataba de un ataque contra un objetivo militar, pero al mismo tiempo no existen pruebas verificables ni pruebas confiables que digan que realmente era un objetivo militar, simplemente no se puede decir de manera definitiva. ¿Sí? Y además, siempre existe la posibilidad de que al mismo tiempo funcionara como centro de mando o centro de control de drones y también como internado. Sí, es posible que haya una combinación. Después de todo, lo sabemos por otros conflictos que los hospitales están construidos sobre búnkeres de mando. Sí, entonces aquí podría pasar perfectamente que una parte de ese internado fuera destinada a las fuerzas de defensa y el resto del edificio funcionara, por ejemplo, para civiles. Lo cual en ese momento es en gran parte culpa del agresor. Y si quisiéramos irnos completamente al extremo para decirlo de manera muy directa, así idealista, entonces en realidad todo es culpa de los rusos. Porque supongo que no vamos a discutir que la guerra la empezaron los rusos. Si no fuera por la guerra, no habría ocurrido este ataque ni estas personas habrían muerto. Así que creo que todos aquí entendemos que la guerra la empezaron los rusos, por lo tanto básicamente son responsables de todos los crímenes que se han cometido en esa guerra. Que de otra manera sin ellos no habría tenido que empezar. Sí, eso es solo si quisiéramos llevarlo a un nivel moral muy alto. Pero si bajamos al nivel común y hablamos aquí de manera un poco más realista, aceptemos la posibilidad de que los ucranianos simplemente tenían información incorrecta y por error causaron la muerte de civiles. Eso es posible, no hay manera de refutarlo. En este momento realmente no hay manera de refutarlo. Ni siquiera los reporteros de Reuters que estaban en el lugar pudieron verificar de manera independiente cómo fue, porque simplemente los rusos les mostraron solo lo que querían que vieran, así que sí, esa es la situación. Además de ese ataque a la residencia estudiantil, hubo otro ataque más. Hubo un ataque al puerto de Novorossiysk. En Novorossiysk fueron alcanzados barcos, incluso fue alcanzada la fragata Almirante Esen. Aquí tenemos una foto de la destrucción o el impacto al Almirante Esen. Entonces, como dije, se trata de una fragata y de un portamisiles Calibre, así que es una embarcación bastante interesante. El grado de daño probablemente no será tan grande como para que la embarcación se hunda o sea completamente destruida, pero definitivamente quedará fuera de servicio por un tiempo y tendrá que pasar por una reparación general. Bueno, además de eso también fueron alcanzadas lanchas misilísticas y algunos otros barcos que estaban en el puerto, pero por supuesto el ataque principal fue contra los depósitos de petróleo y terminales de Novorossiysk, donde se carga el petróleo. Así es, otros ataques que ocurrieron fueron en la región de Perm, en una fábrica química llamada Metafrax. Así es, y la fábrica química llamada Metafrax es importante porque la industria química siempre es clave, tanto para asuntos militares como para la economía en Rusia, ya que ahí la industria química funciona bastante y de ahí sale una cantidad considerable de dinero y recursos. Lo interesante de esto es que fue alcanzada a 1.700 kilómetros de Ucrania, así que es uno de esos ataques muy profundos. En general, en este momento, los ataques profundos se están realizando cada vez con más frecuencia. Se realizan por la razón de que en este momento es mucho más fácil y mucho más eficiente controlar los drones. Y con eso me refiero tanto a los drones que están destinados a esos otros ataques, como los del tipo FP-1 Shahed, Geran y así sucesivamente. Así como los drones FPV, es decir, esos pequeños drones entre comillas, se pueden enviar a una distancia bastante grande, debido a que ahora hay nuevos programas, nuevas formas de control, hay conexiones a través de enlaces satelitales, etc.
Y en este momento ya estamos observando que se están llevando a cabo ataques con drones FPV realmente a cientos de kilómetros en la retaguardia. Sí, a cientos, más bien decenas hasta 100 kilómetros en la retaguardia. Y cosas que antes solo estaban amenazadas, por ejemplo, por esos drones de largo alcance y no estaban amenazadas por los drones FPV, ahora empiezan a estar amenazadas por los drones FPV. Y esas zonas donde los drones representan un peligro se están expandiendo y agrandando. Así que en este momento la guerra es en los hechos muy dura incluso para la retaguardia, que antes estaba un poco fuera de peligro. Ahora ya deja de ser tan tranquilo en esos lugares de la retaguardia. Ya no es solo el peligro de que llegue un Shahed o algún misil que normalmente iría hacia la ciudad o hacia algún almacén. Ahora se trata de que, aunque estés a unos cientos de kilómetros del frente, tengas ahí un cuartel general o algo así, puede pasar que llegue incluso un dron clásico, ya sea pequeño o grande. Así que esa es la otra cara de la moneda. Bueno, y ahora, si miramos al propio frente y a cómo se desarrolla la situación, vemos una cosa. Básicamente el avance se ha detenido. Sí, el avance se ha detenido, los movimientos son de cientos de metros hasta unos pocos kilómetros, pero más bien de cientos de metros. En algunos lugares los ucranianos logran ganar algo, pero en general los rusos tienen unas ganancias territoriales bastante sólidas, estables y pequeñas. Aquí vemos en la zona de Sumy más bien que se sigue expandiendo esa zona de impacto. Sí, aquí realmente son unos pocos cientos de metros de expansión de la zona de impacto. Al mismo tiempo vemos que aquí en Kosti se está aumentando la presión. Muchos drones, sí, una gran cantidad de drones. Aquí vemos en Kupiansk. En Kupiansk todavía percibimos el esfuerzo de los rusos por mantener fijadas aquí a algunas brigadas y sostener algunos ataques para que los ucranianos no puedan trasladar sus fuerzas al Donbass, a Pokrovsk, porque en Pokrovsk en este momento sigue habiendo una de las mayores intensidades de combates. Los rusos allí realizan ataques con pequeños grupos para evitar precisamente los drones y cosas así. Y están intentando hacer retroceder a los ucranianos. Aquí hay una situación tonta que el comandante Syrskyi, específicamente este señor, quiere que se mantenga esta posición a toda costa, aunque ya no sea realmente un lugar estratégico. Y por eso Syrskyi está dejando de ser, popular. Simplemente está empezando a tener cada vez más conflictos con los oficiales de menor rango, que tal vez tienen una opinión diferente sobre toda la situación. Y Syrskyi es de los que les quita demasiado esas competencias de mando y se mete demasiado en esa conducción diaria de la guerra. Y se podría decir, como un micromanager. Y aquí la situación en Pokrovsk es como su proyecto personal, así que en esto se mete realmente mucho. Y es un defensor de que simplemente vamos a mantener a los rusos en Pokrovsk. Y a veces tiende a mandar de esa manera en la que simplemente impone su voluntad y nadie se lo puede quitar de la cabeza. Y de vez en cuando eso termina en que esos comandantes se van del ejército o desobedecen una orden. Así que Syrskyi aquí a veces causa conflictos bastante serios y hay cierta contradicción en el ejército ucraniano. Principalmente en lo que respecta a la perspectiva de cómo defender Pokrovsk o si hay que defender a toda costa los alrededores de Pokrovsk. Si no sería mejor retirarse un poco más otra vez. Y si no sería mejor devolver más capacidad y margen de decisión a los oficiales de menor rango. Pero por lo demás, la línea del frente está más o menos, salvo algunas excepciones que en realidad no son tan importantes. Aquí en el frente sur, como que algo está pasando cerca de Orikivka, pero es algo muy lento, muy lento. Así que en general la línea del frente está muy estancada. Y en general los combates en los últimos meses han cambiado de tal manera que, en primer lugar, los rusos están empezando a perder más soldados y han estado perdiendo más soldados durante varios meses seguidos de los que pueden reclutar. Ese es el primer punto. Así que el ejército ruso se está reduciendo en la práctica. En segundo lugar, está el problema de que en el frente realmente no se puede mover bien.
Hay tantos drones allí que no puedes hacer ningún movimiento importante y en este momento es efectivamente imposible realizar ataques significativos. Así que aunque tenemos enfrentamientos, es algo así como un soldado por allá, 2 soldados en otro lado, una moto aquí y así sucesivamente. No son operaciones grandes que permitan a los rusos ganar algo o que permitan a los ucranianos realizar alguna acción significativa. En este momento simplemente está estancado y aún así hay enormes pérdidas. ¿Por qué hay enormes pérdidas allí? Bueno, es por esos drones. Porque esos drones vuelan cada vez más profundo, ya lo hemos mencionado, incluso más hacia la retaguardia, y 9 de cada 10 soldados que mueren o resultan heridos o simplemente les pasa algo, son víctimas de los drones, y son víctimas de los drones incluso antes de llegar al frente. Simplemente el dron los elimina durante el camino al frente o mientras se acercan a la línea cero. Es simplemente en este momento un estancamiento, en gran parte un estancamiento. Incluso los rusos lo admiten y lo dicen muy claramente, sobre todo los blogueros nacionalistas o militares rusos, que es una situación que el ejército ruso no puede manejar, no puede romperla, es una situación sin salida y probablemente sea necesario movilizar. Si no hay una movilización o algún avance tecnológico fundamental, según fuentes rusas, el ejército ruso se va a estancar, será necesario detener la guerra, no serán capaces de conquistar Donbass y será una derrota bastante sólida y un sufrimiento para Rusia. Sí. Así que o movilización o alguna nueva superioridad tecnológica fundamental que le dé a los rusos el impulso para romper la vigilancia ucraniana y esos enjambres de drones ucranianos que mantienen a los rusos en jaque. Y por cierto, del lado ucraniano es por supuesto exactamente la misma historia. Sí, ahí también es así, que no podemos avanzar bien, no podemos seguir avanzando en ningún lado. Muy a menudo estamos atrincherados en algún agujero durante 2 meses y no podemos ni salir ni asomar la cabeza, porque de lo contrario un dron nos la volaría. Así que está estancado y está estancado precisamente porque no puedes hacer casi ninguna operación seria, ya que los drones te ven y te cazan en todas partes. Eso es algo que hasta ahora no ha cambiado, que sigue igual y en realidad cada vez está peor y peor. Por lo tanto, ahora empieza a importar mucho más el apoyo interno, el de la población para que aguanten y no presionen, o al contrario, presionen a sus gobiernos y representantes para que tomen una postura que podría detener la guerra a favor del agresor o del defensor. Sin embargo, es una situación en la que difícilmente podemos esperar una solución militar. Sí, claro, los rusos aquí tienen algunos avances, eso lo vemos, que de alguna manera se está moviendo, pero es a un costo tan alto, con pérdidas mayores de las que pueden reponer, y es algo lento, agotador y sangriento. Que realmente no tiene sentido seguir prolongando esto, ¿sí? Esto es, se está volviendo cada vez más sangriento, cada vez más lento. ¿Los rusos realmente necesitan una superioridad tecnológica o una movilización o van a tener que dejarlo todo? Sí, esas son mis conclusiones y también las conclusiones de los nacionalistas rusos y de los propios rusos. Así que, en resumen, eso es todo. Rusia está perdiendo porque no puede ganar. Ucrania no está perdiendo porque puede contener a Rusia. Al final, la guerra está en un punto muerto y ahora dependerá del desarrollo futuro que por supuesto estaremos observando. Ahora realmente me parece lo más interesante cómo la gente otra vez no entiende el Oreshnik y otra vez se glorifican las Wunderwaffe rusas. Por lo tanto, voy a tener que hacer otro video, el siguiente video, donde explicaré un poco más y con más detalle la función del Oreshnik, la función del Kinsal y la función del Zircon, porque me parece que la gente está bastante confundida al respecto. Por cierto, espero que hayamos ganado contra Noruega o contra quien estemos jugando si están viendo el hockey. Sí, así que vean los streams, únanse, suscríbanse, compartan, den like y por supuesto seguimos adelante.